Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas, público en general, familia? Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en una transmisión más de este ciclo de GOAE Te Orienta, que estamos aquí todos los lunes. Habíamos estado un poquito ausentes gracias a algunos otros eventos que tuvimos, algunas fechas que están marcadas en el calendario, pero estamos muy contentos de nuevamente estar con ustedes y que también ustedes estén con nosotros aquí a través de esta transmisión, que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, todo lo que quieran compartir con nosotros acerca de este tema que ustedes lo vieron en pantalla, lectura estratégica, que será impartido por una personalidad conocedora, realmente una voz autorizada para hablarnos de estos temas. Ella es la doctora Mercedes Sanoto, ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Doctora Sanoto, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Me da un gran gusto tener la oportunidad de estar aquí, de poder hablar de esta temática, pues tan importante para todos. Y bueno, quiero agradecer mucho a la coordinación del COE, a la maestra Wendy Bautista, por haberme invitado a participar en esta conferencia y por supuesto también a apoyo técnico, audiovisual, por todas las ayudas proporcionadas para que esta conferencia sea posible. Y por supuesto también a todos ustedes que están aquí presenciando pues esta actividad educativa y bueno, me dará mucho gusto compartir estos contenidos con ustedes. Así es, así que gracias doctora nuevamente que está aquí con nosotros y que nos brinda contenidos muy importantes y sobre todo porque tal vez muchos de ustedes ahorita se estén acercando al periodo de, bueno, al fin de semestre, a preparar algunos trabajos donde leer y leer y leer será esencial. Así que, ¿por qué no el tema de lectura estratégica para que puedan presentar esta entrega de trabajos? Y también a veces se nos va de repente la lectura cuando estamos en el examen, entendemos algunas otras cosas o no logramos entender cuál es la idea que estaban queriendo hacernos llegar y entonces podemos tener ahí algunos errores. Así que como siempre, la invitación que les hago y lo que les pido es que tengan allí a la mano lápiz y papel y también su vasito de agua o en estos días que está un poquito frío, el té, el café, para que podamos irnos hidratando y para que recibamos los contenidos de la mejor manera, estos contenidos que nos estará haciendo llegar la doctora Sanoto el día de hoy. Recuerden que en la sección de comentarios de esta misma transmisión ustedes pueden hacernos llegar las preguntas, las dudas, todo lo que quieran cuestionarle a la doctora Sanoto con respecto a este tema de lectura estratégica y al final de su presentación entonces le estaré haciendo estas preguntas para que ella nos responda y podamos irnos todos más que pulidos a preparar trabajos, a preparar exámenes con estas estrategias de lectura. Así que no quiero quitarle tanto el tiempo a la doctora Sanoto. Yo le pregunto, ¿está usted lista, doctora? Sí, Miguel, claro que sí. Pues, ¿qué le parece Vamos a ver. entonces si nos comparte su presentación, nos comparte su Claro que pantalla sí. para que comencemos con esta dinámica? Ella va a disponer de aproximadamente 45 minutos para exponernos y al final haremos esta ronda de preguntas y respuestas. Así que vamos, cámaras y micrófonos, todos suyos. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, primeramente quisiera saber si se observa correctamente la presentación. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, como comentaba anteriormente Miguel González, pues esta es una temática realmente muy útil, muy importante, igualmente como todos sabemos, de gran relevancia para poder aprender en el ámbito escolar y aprender en general también. Entonces voy a hablar con ustedes acerca de la lectura estratégica, pero vamos a comentar también con respecto a qué entendemos realmente por leer y qué significado tiene también para nosotros y en qué consiste esta lectura estratégica, cuál es realmente su utilidad, cómo la podemos aplicar para poder mejorar nuestros procesos lectores y también para poder aprender a través de la lectura. Entonces, vamos hacia allá, vamos a comenzar. En principio, quisiera compartirles estas ideas de realmente escritores pues muy destacados que han dejado mucho para la humanidad en cuanto a literatura. Y entonces, bueno, ellos nos hablan acerca de qué significa para ellos la lectura. Igualmente me gustaría que
ustedes puedan también compartirnos en el chat ese significado que tiene para ustedes el leer, ¿no? Ese significado personal, que no es pues realmente de lo que dicen los textos, sino lo que ustedes entienden por lectura y realmente pues el sentido que tiene para ustedes. Entonces, tenemos aquí algunas frases que quisiera compartirles, ¿no? Por ejemplo, esta dice: de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, el microscopio, el telescopio son extensiones de su vista, el teléfono es extensión de la voz, luego tenemos el arado y la espada, extensiones del brazo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación, ¿no? Esta frase es de Jorge Luis Borges. También, bueno, posteriormente en el chat les compartiremos un video de la biblioteca de Humberto Eco que es realmente asombrosa, majestuosa, ¿no? Ya lo verán en su momento, ahora no tendríamos el tiempo para visualizarlo. Y tenemos otra frase aquí de Ray Bradbury que nos dice: sin bibliotecas, ¿qué tenemos? Ni pasado ni futuro, ¿no? Porque en las bibliotecas que ahora, bueno, en gran medida son digitalizadas, pues se acumula muchísimo conocimiento, ¿no? Entonces también, ¿qué tenemos? Ni pasado ni futuro. Y por otro lado, Jorge Luis Borges nos dice: uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído, ¿no? Esa influencia de la lectura en nosotros y que de alguna manera nos constituye, y además es algo muy notable que Jorge Luis Borges decía que era mejor lector que escritor y realmente él se consideraba lector, ¿no? Curiosamente, pero también nos habla acerca de la importancia que tiene la lectura para la escritura. Y bueno, y seguimos preguntándonos entonces, ¿qué es leer? Leer no es decir lo que está escrito en un texto, ¿verdad? No es decir tal cual lo que está escrito en un texto. Leer no implica únicamente identificar primero las letras y después las palabras completas para finalmente comprender el texto en su conjunto. Tampoco esto es lectura. Leer más bien es un proceso en el cual interactuamos, nos vinculamos, dialogamos, ¿no? Y se genera entre el lector y el texto. Entonces es un proceso de interacción, de diálogo, de intercambio entre un lector y el texto. Ya vamos a ver adelante, un poquito más adelante, en qué consiste. Entonces, ¿cómo se da esta interacción entre el lector y el texto? ¿Cómo nos comunicamos de alguna manera con el texto? ¿Cómo nos vinculamos y dialogamos con los autores de este texto? Bueno, en principio es importante entender que la lectura a la que hacemos referencia es una lectura de comprensión, es una lectura en la cual nosotros esperamos que ese mensaje que está allí a través de las letras, las frases, de todo un texto, pues realmente nos llegue. Si solo leemos pero no comprendemos, entonces ese mensaje no nos va a llegar. Entonces nos referimos a esta lectura que nos lleva a la comprensión. Pero entonces, ¿cómo es que comprendemos un texto? Incluso, ¿cómo ustedes se dan cuenta de que han comprendido un escrito? ¿Verdad? Suena un poco extraña la pregunta y quizás fácil, pero no es tan fácil. ¿Cómo nos damos cuenta de que hemos comprendido lo que leemos? ¿No? Lo que hemos leído. Entonces, aquí, por ejemplo, se nos habla acerca de que el lector, para comprender un escrito o un texto, utiliza sus conocimientos previos, sus experiencias anteriores, lo que sabe, y se mantiene en un estado de alerta para enfrentar aquellos obstáculos que se le presentan a lo largo de esa lectura. Pero vamos a ver un poquito más adelante cómo es que utiliza estos conocimientos previos en el momento de leer. Y seguimos indagando acerca de esta interacción entre el lector y el texto, ¿no? El lector también puede resumir, ¿verdad? Sabemos que podemos hacer muchas cosas
Y aquí algo que quisiera mencionarles es que mientras más activos estemos durante el proceso de la lectura, inmersos en esa interacción con el texto, vamos a poder comprenderlo mejor y obtener un mayor provecho de toda esa información que el escrito nos está aportando, ¿no? Entonces, el lector también puede resumir el texto, como bien lo sabemos, hacer una síntesis, relacionar lo leído con otros escritos, que esto también es muy importante, generar esa red de significados a partir de distintos textos, recapitular lo que leyó y ampliar la información, dialogar con otros, también esto es muy importante acerca de lo que leemos e intercambiar ideas y retomar o releer el texto ya con una perspectiva más amplia a partir de este diálogo con los demás, ¿no? Es importante poder compartir aquello que nosotros leemos. Y esto implica leer de una manera activa para poder comprender, ¿no? Recordemos que la lectura que nos interesa es esa lectura que nos permite comprender, que nos llegue el mensaje que tiene ese texto, ¿no? Para brindarnos. Para entonces comprender este texto, ¿qué significa comprender este texto? Significa que el lector procese y elabore ese contenido, que lo lleve a su mente, que lo vincule con aquellos conocimientos previos y que en su mente logre una reorganización y una transformación de todos esos contenidos, lo que ya sabía, pero también la información nueva que le está aportando ese escrito, que acceda al conocimiento de otros e incremente y transforme el suyo propio a través de la lectura no de un solo texto, sino de varios textos y también estableciendo un vínculo con esos distintos escritos, lo que se llama una lectura pues intertextual. Y aquí tenemos una frase de una autora, la doctora Isabel Solé, que ella ha trabajado mucho, que ha investigado acerca de la lectura estratégica, y ella nos dice, este lector moderno que elige, procesa, dialoga con el texto y lo interpela, es decir, lo cuestiona, lo interroga, dialoga con él, es el lector que todos proponemos en nuestras instituciones de educación o que los maestros, ¿no?, proponen en las instituciones educativas para formar ciudadanos libres e ilustrados. Ese lector es una, en perspectiva histórica, un invento bastante reciente. ¿Por qué reciente? Porque si ustedes se dan cuenta ahora tenemos un gran acceso a muchísima información, ¿no? Incluso hay algunos autores que dicen es que es tanta información que nos intoxicamos de información y casi estamos infoxicados, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí es que accedemos a múltiples contenidos, incluso hasta nos llegan, ¿verdad? Sin que los busquemos. Por lo tanto, es importante aprender también a través de la lectura a gestionar esa información, a organizarla, a estructurarla, a tomar lo que nos sirve, a dejar aquello que no nos es de utilidad o que a lo mejor no es una información pues válida, quizás ya está caduca, ¿no? Y viene toda esta cuestión de las fake news, también de aprender a leer estos medios, ¿no?, de información para darnos cuenta, bueno, cuando estamos accediendo a contenidos que realmente son verdaderos y cuáles pues son noticias falsas, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante. Ahora, aquí tenemos un autor también que clásico en lectura que nos habla acerca de qué significa comprender un texto. Nos dice, cuando comprendemos un texto, formamos en nuestra mente nuevas redes de significados o networks, es decir, conectamos muchísima información. La cuestión es conectarla teniendo una manera coherente. Entonces aquí viene, elaboramos la nueva información, la relacionamos con nuestros conocimientos previos y construimos lo que se llama un modelo de la situación o una comprensión profunda. El modelo de la situación lo que significa es que nosotros representamos en nuestra mente aquello que significa el texto, aquello que nos quiere decir el texto, ¿no? Entonces es como si formáramos una imagen de ese significado que nos transmite el escrito. Ese es el modelo de la situación y que se logra relacionando
los conocimientos previos, nuestras experiencias con la nueva información que el texto nos aporta. Entonces, ¿qué nos permite comprender un texto? Esto es muy interesante porque nos permite en principio recordar mejor aquello que hemos leído. Si no comprendemos lo que leemos, difícilmente lo vamos a recordar. ¿Por qué? Porque nuestra memoria a largo plazo funciona con significados, entonces aquello que no entendemos, pues difícilmente lo recordamos. Nuestra memoria a largo plazo necesita comprender esos contenidos para poderlos recordar. Por lo tanto, es importante que comprendamos durante la lectura. ¿Nos permite construir nuevos conocimientos? Claro que sí. Nos permite aplicar lo que leímos para comprender otros textos, porque claro, estamos generando conocimiento que nos permite comprender otras cosas quizás más complejas, ¿verdad? Si no tuviésemos esta información, pues acceder a contenidos más difíciles sería pues algo más complicado. Para entender mejor nuestra realidad, sí, por supuesto, así como otras realidades y resolver situaciones de nuestro entorno. Esto de otras realidades también es importante, nos amplía nuestra perspectiva y nos lleva a comprender pues otras formas de pensar, a comprender otras lógicas de vida y por lo tanto pues otras realidades con otras verdades también. De esta manera, entonces, nosotros pues ampliamos nuestro enfoque y esa perspectiva que tenemos y resolver, como les decía, situaciones de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos aplicar aquello que sabemos, ¿verdad? Si se queda en el texto únicamente que hemos comprendido, pues bueno, no nos es muy útil. La cuestión es poderlo llevar a nuestro entorno y poderlo aplicar allí, resolver problemas, aportar, ¿verdad? Todo ello es importante. Y por supuesto también escribir con información amplia, organizada y con los fundamentos adecuados. Como les decía, y esto es especialmente en el ámbito académico, en el ámbito escolar, si nosotros leemos vamos a tener mejores posibilidades de desarrollar textos académicos adecuados, pero si no leemos va a ser sumamente difícil porque nos va a faltar vocabulario, porque no vamos a saber cómo se estructuran adecuadamente las frases, porque no vamos a saber cómo utilizar, por ejemplo, la información de otros autores citándola correctamente. En fin, son muchos elementos que nos aporta la lectura para poder escribir adecuadamente. ¿Qué podemos hacer para comprender mejor lo que leemos? Bueno, identificar esos conocimientos previos sobre el tema, ¿no? A leer o construirlos. Si, por ejemplo, nos acercamos a un texto, leemos el título y nos preguntamos, bueno, ¿qué conozco acerca de ese tema? Entonces, esto nos permite activar aquellos conocimientos previos que tenemos. Si nos damos cuenta de que no tenemos estos conocimientos previos, entonces hay que construirlos, hay que leer contenidos pues que sean más sencillos, que sean más básicos para poder acceder a ese nuevo contenido, a ese texto que resulta un poco más complejo. Entonces, si no tenemos esos conocimientos previos, no nos quedemos ahí, hay que construirlos, ¿sí? Hay que buscar esa información que nos permite tener esas bases para acceder a contenidos más complicados. Comprobar frecuentemente si comprendemos el texto, esto también es importante, constantemente pues estar prestando atención acerca de si hay algo que no hemos entendido, si vamos comprendiendo bien, si nos quedan claras pues las ideas de los autores, ¿no? Entonces ir revisando de manera constante estos elementos, dialogar con el autor del escrito. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que tomemos notas y planteemos preguntas en relación con lo que está diciendo, planteemos nuestras opiniones y nuestras reflexiones y eso de alguna manera también es dialogar con el autor del texto. Desarrollar nuestra propia opinión o punto de vista sobre la lectura, esto es muy importante y tiene que ver con lo que se llama lectura crítica. Es decir, que nosotros
también nos demos a la tarea de pensar y construir una opinión acerca de lo que estamos leyendo, pero una opinión con fundamentos, con información. ¿Sí? ¿Qué tenemos que decir acerca de este contenido? ¿Qué nos ha parecido? ¿Nos parece importante? Bueno, ¿por qué nos parece importante? ¿No? O útil, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué razones hay para que este texto tenga ese significado para nosotros? Relacionar lo que leemos con nuestro entorno, ¿no? Que tiene que ver también con lo que compartía con ustedes acerca de aplicar esos contenidos que vamos leyendo. Sí, es muy importante relacionar esto con nuestra realidad, darle vida al contenido del texto aplicándolo a nuestro entorno. Esa es una gran manera pues de enriquecer también nuestra práctica, de enriquecer también nuestras acciones, porque son acciones informadas, podemos ayudar a otros también a partir de esta información y resolver problemas, ¿no? Lo cual también es sumamente útil en la vida profesional. Y algo muy importante también es utilizar la escritura como una herramienta, no solo para, digamos, emplearla en función de lo que hemos leído, sino también para utilizarla de tal manera que nos permita leer mejor. Es decir, podemos tomar determinadas notas, no siempre las mismas, dependiendo de los objetivos de lectura que tengamos, y esto lo voy a comentar un poquito más adelante. También nos permite generar esquemas para poder reelaborar aquella información que estamos leyendo, de tal manera que sí, la escritura es una herramienta muy útil para leer, y leer también es un recurso de mucha utilidad para escribir. Muy bien, fíjense, aquí ahorita ya nos estamos acercando a lo que es ya propiamente un enfoque estratégico de la lectura. Las estrategias de lectura no son recetas de cocina, no son procedimientos fijos, los mapas conceptuales no son estrategias de lectura, tampoco los esquemas, tampoco el subrayado, sino las estrategias de lectura y una perspectiva estratégica de la lectura implica un enfoque. ¿Cómo nos enfocamos hacia la lectura? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo nos aproximamos y la utilizamos para lograr determinados objetivos? Entonces, a eso nos referimos con estrategias, ¿verdad? ¿Qué es una estrategia? Incluso lo pueden ir poniendo en el chat. ¿Qué significa? ¿Qué elementos tiene? Bueno, vamos a ir construyendo también poco a poco estas respuestas, pero en principio sería interesante saber qué significa para ustedes qué es una estrategia, ¿no? Fíjense, aquí las estrategias de lectura van a utilizar mucho lo que se llama conocimiento estratégico. El conocimiento estratégico ha sido bastante investigado y bueno, significa que nosotros no solamente conozcamos algo, sino que sepamos cómo utilizar eso que conocemos, ¿verdad? Cuándo emplearlo, por qué utilizarlo, para qué utilizarlo. Entonces, no solamente es saber, sino conocer, tener noción de cómo vamos a utilizar eso que sabemos. Y entonces, en este caso, el conocimiento estratégico nos permite a nosotros utilizar aquello que sabemos para aplicarlo, en este caso, a la lectura. Podemos aplicar, por ejemplo, aquí vemos recursos declarativos, que no es más que toda la parte conceptual, la parte teórica, pero también tenemos aspectos procedimentales que tienen que ver con cuestiones ya más técnicas, de por ejemplo cómo elaboramos un mapa conceptual o cómo hacemos un cuadro sinóptico, para qué nos pueden servir, cuándo los aplicamos, etcétera. Y actitudinales también, cómo asumimos nosotros este proceso de lectura. Puede ser interesante o puede ser que al principio no nos interese tanto, pero nosotros sabemos cómo automotivarnos para poder desarrollar una buena actividad de lectura y obtener el mayor provecho, ¿no? Incluso ir más allá de lo que nos dicen los profesores, investigar un poco más, porque finalmente, pues, en gran medida depende de nosotros esta formación que estamos teniendo, ¿verdad? Estos aprendizajes en el ámbito escolar. El profesor nos ayuda, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, bueno, ¿con qué actitud me aproximo hacia la lectura?
Y de esta manera se trataría de generar todo un proceso, un enfoque flexible, sistematizado, donde las estrategias, como aquí está, pues aparecen arriba, coordinando pues técnicas, conocimientos, procedimientos, los pasos a seguir, etcétera. Entonces, aquí podemos ver que el mapa conceptual, el subrayado, analizar estos conocimientos también, pues son parte de las estrategias, pero no son la estrategia en sí, sino la estrategia es ese enfoque que nosotros tenemos para aproximarnos a la lectura. Y ahora entonces, ¿en qué consiste? Bueno, sí, ya no se veía. ¿Esto fue? Perfecto. Gracias, Miguel. Entonces, aquí tenemos un primer punto que son los objetivos de lectura. Para poder tener esta perspectiva estratégica, este enfoque, necesitamos objetivos de lectura, es decir, hacia dónde queremos llegar, qué queremos obtener a partir de la lectura del texto, qué queremos lograr. Fíjense que en los talleres que imparto de estrategias de lectura, cuando comenzamos a trabajar los objetivos, la perspectiva de mis estudiantes cambia muchísimo, porque resulta que comienzan a involucrarse más con el texto, son más activos, se hacen más responsables de su propio proceso de lectura, se involucran más y entonces implica una perspectiva muy diferente. Yo les recomiendo que cuando se acerquen a un texto, cuando se aproximen a ese texto, que se planteen objetivos de lectura. ¿Qué es lo que quiero lograr a partir de la revisión de este escrito? Y que busquen la manera de lograrlo. De eso se trata también una perspectiva estratégica. Por otro lado, también tenemos la planificación que corresponde a, bueno, ¿cómo vamos a lograr alcanzar ese objetivo? ¿No? ¿Qué pasos yo me planteo para lograrlo, ¿no? Para llegar a esa meta. Y como les decía, no hay recetas de cocina. Las lecturas son diferentes dependiendo de los tipos de texto que tenemos que revisar, de los trabajos que tenemos que hacer a partir de la lectura, de los tiempos también para leer, de nuestros conocimientos previos, de los temas que nos interesan. Son muchos elementos que hay que tomar en cuenta para poder generar un enfoque estratégico de la lectura. Pero algo aquí muy importante que quisiera destacar es que no nos aproximemos a la lectura o no leamos siempre de la misma manera, porque las situaciones de lectura son muy diferentes y un lector estratégico lo que tiene también que darse cuenta es de esas diferencias y proceder y actuar de una manera distinta cada vez. Entonces es un poco como reinventarse también. Claro que podemos utilizar recursos que nos han servido en otras lecturas, pero de alguna manera es seguir innovando, seguir renovándose, seguir probando cosas nuevas y con ello también nosotros aprendemos cada vez más como lectores. Entonces, aquí tenemos también esta parte de planificación y miren, yo quisiera mostrarles algunos ejemplos de objetivos de lectura que los tenemos aquí. Un objetivo de lectura puede ser comprender a profundidad un texto, ¿no?, que me resulta complejo y que me servirá para realizar una investigación. Puede ser detectar los conceptos más importantes del escrito y a partir de esto llevar a cabo un mapa conceptual que me servirá para exponer un tema en clase, ¿no? Es un objetivo que puede ser bastante común. Consultar distintos textos que me servirán para elaborar un ensayo, también. Complementar mis apuntes con información de diferentes textos para prepararme para un examen, también muy común. Analizar distintos textos sobre una temática específica para preparar mi participación en un debate en clase. ¿Qué tal? Los debates en clase son actividades también muy interesantes que nos llevan a pues leer pensando en lo que nos va a argumentar el otro, ¿verdad? Y cómo le vamos a responder. Por lo tanto, tenemos que estar muy bien informados para defender de alguna manera nuestro punto de vista.
¿Qué factores, además de estos objetivos de lectura, sería importante considerar para planificar? Bueno, las características del contexto de lectura. Con esto nos referimos a, por ejemplo, si tenemos que leer de manera individual o es un trabajo en equipo o con qué tipo de materiales tenemos que trabajar, incluso para qué materia tenemos que leer también, porque es un contexto diferente al de otra materia, ¿verdad? Tiene una dinámica distinta, pues tiene un conocimiento disciplinar diferente, por lo tanto es un contexto particular, ¿no? Características de la tarea de lectura, de los textos a revisar. Por supuesto que también es importante ese autoconocimiento de nosotros como lectores, ¿no? Esto es algo que nos ayuda muchísimo a las estrategias, de tal manera que podamos pensar en cuáles son nuestros conocimientos sobre el tema, como habíamos comentado anteriormente, qué habilidades lectoras tengo, cuál es mi motivación, incluso cómo puedo mejorarla, qué actitud tengo ante esta tarea de lectura y qué tiempo también, ¿no? ¿En qué tiempo puedo llevarla a cabo? ¿Cuál es mi tiempo disponible? Así, si continuamos con la planificación, ¿no? Que yo les decía, bueno, es importante que tenga una organización flexible de estos pasos a seguir, nos podemos preguntar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de realizar una investigación documental, ¿qué criterios de búsqueda de información utilizaré? Con criterios de búsqueda, ¿qué hacemos referencia? Pues hacemos referencia a aquellos elementos que vamos a tomar en cuenta para recabar esa información que nosotros estamos buscando. En principio, necesitamos fuentes fiables, ¿no? ¿Qué tipo de textos también? ¿A qué autores? Etcétera. Todo eso nos lo podemos preguntar y forma parte de la planificación. ¿En qué orden revisaré los textos que tengo que leer y por qué? También si tenemos que leer una serie de textos, bueno, ¿en qué orden los podríamos ir revisando? ¿Cuál me conviene leer primero? ¿Cuál me conviene leer hasta el final? ¿Verdad? Y saber por qué. Si se fijan, las estrategias de lectura también tienen que ver con toda una serie de procesos de toma de decisión consciente, de toma de decisión reflexiva, de toma de decisión informada. Entonces, mientras somos estratégicos, estamos decidiendo constantemente. No estamos leyendo, en este caso, en piloto automático, ¿verdad? Y hacemos siempre, bueno, lo que sabemos hacer, sino estamos dispuestos a seguir enriqueciendo nuestro proceso de lectura día a día, ¿no? Porque sabemos que la lectura, pues, es infinita, no se termina de desarrollar nunca, siempre podemos ir mejorando. ¿En qué nivel de profundidad quiero revisar los textos que tengo que leer? ¿Todos en el mismo nivel de profundidad? Puede ser que no, puede ser que ya haya revisado un texto anteriormente y no necesite revisar la profundidad, sino hacer un repaso. Entonces, también es necesario poder revisar todo esto, poder plantearnos esto y cuestionarnos acerca de estas cosas. ¿Qué tipo de anotaciones tomaré para registrar la información? ¿Qué estructura tendrán y cómo las organizaré? Puede ser que a lo mejor en algún momento nos convenga más hacer un cuadro sinóptico o llevar a cabo un mapa conceptual o redactar un texto que nos sirva, ¿no? Entonces, también nos podemos plantear todo ello. Tengamos presente que existe una gama muy amplia de recursos que nosotros podemos utilizar para tomar notas y que podemos pensar también en ello y hacer cosas nuevas en la forma de tomar estas notas. ¿Qué organizadores gráficos de información me servirán para analizar texto? Bueno, con organizadores gráficos nos referimos a mapas conceptuales, esquemas, ¿no? Diagramas, todo lo que nos permite representar la información gráficamente, que también lo podemos utilizar como una forma de tomar notas. Requeriré de un cronograma para la revisión de los textos. Bueno, sí, es lo más recomendable que podamos organizar nuestros tiempos para trabajar con las diferentes lecturas. Y en qué orden realizaré cada uno de los pasos que tengo contemplados y por qué, ¿no? También me brinqué una pregunta y es, ¿cómo evaluaré mi comprensión del texto y lo que aprendí? Eso también es importante. Y vamos a ver que la evaluación de lo que he leído se tiene que hacer durante el proceso, pero también al final, no solamente al final. Bien, entonces pasamos a otro punto que aquí aparece como autorregulación,
que son quizás a lo mejor un poco complejo en este momento, pero nos referimos al desarrollo de la lectura, a la aplicación de esa planificación en el momento ya propiamente de leer, y que es una planificación flexible que podemos modificar sobre la marcha. Y entonces, para llevar a cabo este desarrollo de la lectura, puedo pensar lo siguiente, ¿no? Y puedo preguntarme esto: ¿se están logrando los objetivos de lectura? ¿Está funcionando la planificación? ¿Qué cambios serían necesarios realizar para optimizar este proceso de lectura? ¿Verdad? Entonces, todos estos elementos habría que considerarlos. Incluso me puedo plantear preguntas acerca de qué tanto estoy comprendiendo el texto, si esto no lo entiendo, bueno, ¿a qué se debe? ¿Cómo lo puedo resolver? Me puedo plantear hipótesis acerca de la lectura. Por ejemplo, bueno, a continuación pienso que el autor va a poner algunos ejemplos, de tal manera que nosotros tengamos nuestra atención puesta en el texto y que estemos trabajando a partir de esos contenidos que el texto nos está aportando. Y como les decía, tenemos también una evaluación. Esta evaluación es importante que la podamos hacer durante la lectura y al final. A lo mejor ahora que les estoy comentando esto, pues les parecen quizás muchos elementos y muchos pasos y muchas preguntas. Sin embargo, esto es un todo sistematizado, y conforme vayan realizando algunas cuestiones, algunas acciones que les propongo aquí en esta presentación, también los va a llevar a otras acciones que están relacionadas y que tienen que ver con una perspectiva estratégica. Entonces, en la evaluación nosotros podemos reflexionar acerca de lo siguiente. Aquí hablamos de esta evaluación final, concretamente, pero decíamos, tiene que ser también en el proceso. Logré mis objetivos de lectura, qué problemáticas encontré durante la misma y cómo las resolví, qué aprendí en esta lectura, en este proceso, qué aspectos de este proceso de lectura puedo transferir, puedo llevar a otras situaciones similares. Si se fijan, en esta perspectiva estratégica no solo aprendemos a partir de esos contenidos que estamos leyendo, sino también aprendemos de nosotros como lectores y aprendemos acerca de cómo podemos mejorar nuestra lectura. Entonces, es un aprendizaje en dos niveles muy interesantes: sobre el texto, sobre lo que nos aporta el texto, pero también acerca de nuestros procesos lectores y qué podemos hacer para mejorarlos y finalmente para poder aprender a partir de la lectura. ¿Qué actividades nos pueden favorecer esta lectura ya de manera global, ¿no? Bueno, en principio, como yo les comentaba en un inicio de esta conferencia, al momento de leer el título del texto, que pensemos, bueno, ¿qué es lo que conocemos acerca de ese tema? Y si no conocemos sobre este tema, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, informarnos, ¿verdad? Esto es importante. Identificar las dificultades para comprender la información, para lo cual puedes preguntarte, pues hay algo que no estoy entendiendo del contenido. ¿Cómo me doy cuenta de que no he entendido el texto? ¿Cómo se podría hacer para entender mejor? ¿Cómo me daré cuenta de que sí he comprendido la información? ¿Cómo puedo autoevaluarme también en este proceso de lectura? Identificar qué acciones te permiten que entiendas mejor el contenido. También nosotros somos distintos como lectores y puede ser que algunas cosas nos sirvan más que a otros para poder aprender a partir de la lectura. Entonces es importante que nos preguntemos qué es lo que nos podría funcionar mejor. Relaciona el contenido del texto con otros escritos que has leído anteriormente. A ver, este contenido en esta materia me parece que lo mencionaron antes, que fue trabajado anteriormente, que hicimos algunas tareas sobre ello, a ver qué fue exactamente y empezar a establecer estos vínculos que lo que hacen es amplificar pues nuestro conocimiento. ¿Sí? Otro punto importante también es tratar de ir detectando esas ideas principales en el texto. Los textos no tienen una sola idea principal, tienen varias, pero también detectar los contenidos que nos son de utilidad a nosotros para lograr esos objetivos de lectura. Ir señalizando el texto para ubicar información que nos permite alcanzar esos objetivos. Podemos subrayar,
podemos poner asteriscos, signos de interrogación u otros, de tal manera que a la lectura le hagamos un proceso nuestro, ¿no? O sea, un proceso personal, que utilicemos nuestros propios códigos, que tengamos nuestra propia manera de leer y de comprender esos textos. Como les decía antes, nos podemos plantear preguntas durante la lectura, ¿no? Por ejemplo, hasta este momento que he comprendido, ¿cuál es la información más importante que el texto presenta? ¿Cuál sería un buen ejemplo de lo que el autor explica en el escrito? En la realidad, ¿dónde he visto algo parecido a lo que está planteando el autor? Como les decía anteriormente, utilizar esos organizadores gráficos de información. Y algo que a lo mejor suena un poco gracioso, pero sirve mucho, es explicarnos a nosotros mismos en voz alta lo que hemos entendido, porque nos escuchamos y podemos ir detectando pues dónde hay lagunas, dónde quizás hay algo que como que no queda muy claro, y entonces regresar al texto para poderlo clarificar. Esto ayuda mucho. Incluso muchísimo para los exámenes orales, ¿no? El preguntarnos a nosotros pues qué es lo que nos podría cuestionar el profesor, ¿no? Y entonces prepararnos en función de ello. Relacionar lo que se lee con tu propio entorno, que ya lo habíamos comentado, formular hipótesis o suposiciones, que también se los mencioné anteriormente como parte del desarrollo de la lectura, construir una opinión, que también lo estamos recordando como un elemento importante, una opinión fundamentada, dialogar con otras personas sobre aquello que has leído, también que lo mencionábamos al inicio de esta conferencia, y leer otros textos con puntos de vista distintos, es decir, no quedarnos con solo una perspectiva de un hecho a partir de un texto, sino que leamos textos que tienen perspectivas distintas sobre ese mismo hecho. Y esto aplica muchísimo para los periódicos, ¿no? Poder leer un hecho e informarnos a partir de diferentes líneas editoriales para tener una mayor perspectiva y saber, bueno, cómo se está entendiendo esta información desde diferentes ángulos. Muy bien. Y bueno, finalmente, ¿no? Ya estamos llegando al final de esta conferencia. Quisiera recomendarles algunas lecturas, por ejemplo, el Manual de Estrategias de Lectura que tuve el gusto de publicar en la DEGOAE, en la UNAM, ¿no? Que tiene varios ejercicios sobre esto que acabamos de observar. También está el libro de Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos, que habla un poco más acerca de la escritura, pero también la lectura está muy presente y se aborda de manera vinculada a la escritura para el desarrollo de textos académicos, y en ese sentido pues es muy interesante. También tenemos un libro sobre estrategias de lectura y escritura para el bachillerato, que bueno, también se los recomiendo. Tiene varios ejercicios, tiene también algunas viñetas y algunos casos a los que frecuentemente se puede enfrentar el estudiante de bachillerato. Y bueno, aquí están las referencias bibliográficas. También quisiera invitarlos al taller de lectura estratégica y aprendizaje que imparto en el COE de la DEGOAE. Asimismo, invitarlos a los talleres que se imparten en el COE, son muy interesantes, de mucha utilidad, abordan muy distintas temáticas, realmente es una oferta muy completa de talleres, entonces bueno, pues los invito a conocerla, y para obtener mayor información pues se pueden comunicar al contacto degoae.coe@unam.mx con la maestra Wendy Bautista, que es la coordinadora del COE, y también está mi correo personal, que se pueden comunicar con toda confianza si tienen alguna duda sobre las estrategias de lectura. El correo es msanoto@unam.mx. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, gracias Miguel por el apoyo, y bueno, pues estaré pendiente de las preguntas. Muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla, ¿verdad, Miguel? Gracias. Sí, así es, doctora. Vamos a dejar ahí esta información. La verdad es que nos ha brindado un panorama bastante amplio y un camino que podemos seguir justamente cuando nos cuesta trabajo realizar una lectura. Había estado leyendo ya sus
sus comentarios también, algunas preguntas que ustedes tienen para la doctora Sanoto y algunas las comparto porque me ha sucedido. La verdad es que a veces solamente hacemos esta lectura, pero es como llevar nuestros ojos por encima de las letras y al final cuando llegamos al cambio de la página, decimos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasaba? Entonces, tal vez estamos aquí en esta sintonía muchos de nosotros, por eso es muy bueno lo que la doctora Sanoto estaba compartiendo con nosotros. Tengo aquí unas situaciones, unos ruidos, ofrezco una disculpa. El home office nos pone a veces algunas piedras en el camino, pero vamos sorteándolas. Tengo preguntas y en el caso de... son varias que me están llegando en este momento. Dulceda DJC dice, doctora, ¿por qué se me dificulta comprender? Y muchas veces tengo que volver a leer el mismo párrafo. ¿Qué le recomienda, doctora? Bueno, en realidad pueden ser muchas situaciones que se podrían estar presentando. Recuérdame el nombre de la estudiante, Miguel, que eres tan amable. Es el usuario, bueno, usuario así se identifica, Dulceda DJC. Bueno, muy bien. Entonces, gracias, Miguel. Es importante aquí que te conozcas como, digamos, cómo eres como lector, como lectora, y que puedas ir ubicando aquellos aspectos que te generan mayor dificultad, pero aquellos aspectos que te favorecen también la lectura. En este caso, ahora no tengo mucha información como para saber exactamente qué está sucediendo, pero te recomendaría mucho explorar lo siguiente. Por ejemplo, si ese escrito tiene muchos términos que tú desconoces. Esto en principio, si tiene conceptos que no te quedan del todo claros. ¿Por qué? Porque si tú ubicas esto, entonces es importante que los investigues, que conozcas esa información. A lo mejor también el estilo de escritura del autor, pues puede ser un poco más complicado, ¿verdad? Entonces también es importante que observes eso porque sí, efectivamente, el releerlo, el ir casi frase por frase, párrafo por párrafo, detalladamente, te va a ser de utilidad para que te acostumbres también al estilo de escritura de ese autor. Puede ser que a lo mejor también existan elementos que te estén distrayendo al momento de leer. Entonces, también es importante que cuides ese espacio de lectura para que no tengas distractores, ¿verdad? Que te lleven a pensar en otras cosas, a atender a varias cosas al mismo tiempo, de tal manera que te puedas enfocar directamente en la lectura y que puedas irte haciendo preguntas, que puedas ir tomando notas, que puedas ir autoevaluándote. Todo ello te va a ir permitiendo acercándote más a ese contenido del texto, ¿no? Profundizar en ese contenido y estar ahí y concentrarte y resolver las dificultades que se te puedan estar presentando. Espero haber ayudado. Claro que sí, claro que sí. Gracias, doctora. Justamente Dulceda DJC decía, creo una estrategia, es la forma en cómo voy haciendo la lectura. No lo sé. Ya la doctora Sanoto nos comentaba aquí en estos pasos el ABC y también Catalina Hernández lo reforzaba. Justamente dice, creo que la estrategia implica los pasos a seguir para lograrlo. Entonces, ahí está. Ajá. Exactamente, Catalina, muy bien, es una perspectiva, no es una receta de cocina. Está muy bien. O sea, nosotros diseñamos esa estrategia dependiendo de nuestros objetivos de lectura. Eso está muy bien. Y de manera flexible. Gracias, doctora. Tengo el comentario aquí de Gloria Olvera. Dice, cuando leo una novela, el autor me mete al mundo que él describe. Cuando leo un texto universitario, el autor me lleva a otro tipo de reflexión, porque empiezo a identificar la información con el acervo con el que cuento sobre el tema. Y si es mucho de mi interés, me lleva forzosamente a tomar nota o subrayar renglones, sea en línea o papel. Esta estrategia de subrayar, de marcar en el libro,
o aquí o en el texto, en línea, ahora que estamos muy dados y que por esta situación estamos descargando tal vez archivos en PDF. ¿Qué nos puede comentar, doctora? Bueno, en principio agradezco el valioso comentario de la maestra Gloria. Es un gusto saludarla, maestra Gloria Olvera. Efectivamente, los textos nos aportan cosas distintas y es muy importante, como bien comenta, poderlo observar, poder acercarse a mundos distintos que nos ofrecen los autores. De eso se trata la lectura y, por supuesto, también si somos sensibles a ello, nos lleva a reaccionar de maneras diferentes, ¿no? A tomar notas, a comentar ciertas cuestiones, a subrayar, ¿verdad? Hacer cosas distintas dependiendo de ese tipo de texto y de nuestros conocimientos previos y nuestras experiencias, porque bueno, también seguramente quienes nos escuchan, los estudiantes, a lo mejor se han identificado con algún tipo de lectura, con algún personaje, o incluso a lo mejor han resuelto alguna situación a partir de lo que les aporta un personaje de una novela, de un cuento, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es una actividad muy enriquecedora, ¿no? Y acerca de estos recursos que comentabas, Miguel, sí, efectivamente, pues ahora tenemos acceso a múltiples tipos de información, como comentaba anteriormente, y bueno, es importante aprender a gestionarlos, a organizar esos contenidos de tal manera que no nos sobrepasen también, ¿no? Y que podamos hacer uso de esa información de una manera adecuada. Gracias, doctora, por su respuesta. Tengo también aquí, bueno, algunos comentarios, felicitaciones y también una pregunta bastante interesante con respecto a la actualidad que estamos viviendo. Es de Rocío Gómez y ella nos dice muchas gracias, doctora Sanoto, por esta charla. Me incorporé un poco tarde, pero me gustaría preguntarle, ¿qué recomendaciones podría darnos para mejorar nuestra concentración y comprensión al leer? Ahora que estamos en casa todo el tiempo y que continuamente tenemos diversos distractores. Claro, esta pregunta es muy importante. Muchas gracias, Rocío, por tu pregunta. Sí, en realidad, mientras más trabajemos con el texto, es decir, mientras más conocimientos previos activemos de manera consciente, que nos estemos, por ejemplo, preguntando, a ver, ¿qué es lo que conozco sobre este tema? ¿De qué a lo mejor me va a hablar este texto? ¿No? ¿Por qué es importante para mí? ¿Cómo puedo aprender mejor estos contenidos? ¿Cuál es la información más relevante? ¿Qué me quiere proponer el autor? Incluso aquí tiene mucho que ver con lectura crítica, que también es muy interesante de, a ver, entonces, cuáles son, por ejemplo, aquellas voces que se citan en el texto, cuáles son aquellas voces que no se están citando en el texto, qué ideología también tiene el texto, ¿no? Que es muy interesante. Pero bueno, este ya es otro punto. Quisiera regresarme un poquito más a lo que les comentaba anteriormente acerca de estas estrategias. Entonces, nos podemos preguntar, podemos escribir también, podemos autoevaluarnos. Es decir, mientras mayor interacción tengamos con el texto, mientras más activos seamos con él, entonces vamos a poder sumergirnos en lo que el texto nos aporta. O sea, si no nos involucramos, entonces no, nos vamos a desconcentrar. Hay que involucrarse y podemos utilizar estas herramientas, ¿no? Que yo les comentaba, preguntarnos, activar conocimientos previos, tomar notas, hacer mapas, esquemas, cuadros, poder comentar con otros sobre lo que estamos leyendo, leer diferentes textos que nos aporten perspectivas distintas sobre ese hecho y tratar en nuestra mente de construir una idea lo más clara posible sobre lo que el autor nos está aportando. Incluso dialogar, por así decirlo, con el autor, planteando nuestras opiniones, nuestras preguntas, ¿no? Cuestiones que a lo mejor pensamos que el autor se contradice, ¿no? Entonces, marcarlo, es decir, apropiarnos de ese proceso de lectura e involucrarnos. Esa es la mejor recomendación. Los textos que pues están subrayados, que tienen colores, que tenemos notas aquí, que tenemos otros textos relacionados y que comentamos sobre lo que leemos, etcétera, son textos a los cuales les estamos prestando mayor atención. Nos involucramos y por lo tanto tenemos mayores posibilidades de aprender
de lo que ese texto nos ofrece, pero también de aprender de nosotros como lectores y mejorar ese proceso de lectura cada día. Gracias, doctora, por la respuesta. Hay algunos casos, doctora, donde hay, no lo sé, elementos o circunstancias que no podemos controlar. No los estamos leyendo y llega un familiar que nos dice, oye, ayúdame con esto. O algún ruido externo, de repente hay alguien que está con la fiesta, ahí. ¿Hacemos una pausa? ¿Qué nos recomienda ahí, doctora? Y en este caso, y que bueno, ahora se da muchísimo con el home office, ¿verdad? Somos multitareas, ¿no? Entonces, sí sería importante que tengamos un tiempo para nosotros, para poder leer. Esto es necesario. Entonces, si llega alguien y nos pide ayuda, bueno, entonces sí, le ayudamos y todo, pero pensamos en un momento que sea para nosotros, donde podamos estar revisando esta información. Ahora, si el texto únicamente requiere un repaso porque ya lo conocemos a profundidad, bueno, quizás podamos estar leyendo con a lo mejor algunos ruidos de fondo, tratar de controlarlos un poco, pero esta tarea la podemos hacer, sin embargo, en estas condiciones, sin embargo, cuando requerimos aprender realmente de lo que estamos leyendo, entonces sí es importante buscar ese espacio, ese momento para poder concentrarnos en esa lectura y empezar esta interacción con el texto, este diálogo con el texto. De acuerdo, doctora. Mira, una pregunta bastante interesante, la hace Ronnie Estuardo Monzón y dice, en la revisión de literatura, cuando estamos desarrollando el trabajo de tesis, ¿qué estrategias de lectura me recomienda? Bueno, depende también en que, fíjense, esto es muy interesante. Todo lo de tesis me parece interesantísimo. Depende del momento en el que te encuentres de la tesis y para qué estés leyendo. Puede ser que estés leyendo para elaborar el marco teórico, puede ser que estés leyendo para el planteamiento del problema o para la metodología. Entonces también es importante, Ronnie, que tomes en cuenta para qué estás leyendo, para qué parte de la investigación que estás desarrollando. Eso como primer punto. Y después que definas qué criterios de búsqueda de información vas a utilizar para acceder a estos textos que necesitas, porque son muchos, ¿verdad? O sea, no es solo un texto, son múltiples textos, pues de diferentes características. Entonces, que pienses en esos criterios de búsqueda de información para acceder a estos contenidos fiables que realmente te aporten a tu escrito. Y esto también tiene mucho que ver con la parte de escritura y que vayas pensando al momento de leer, ¿no? Que vayas comprendiendo, que vayas asimilando, que vayas elaborando, que vayas pensando, evaluando qué es lo que estás entendiendo, que tomes notas, pero que sean esas notas personales que te permitan a ti pues poder ir reflexionando, analizando, elaborando toda la información que te está aportando este texto. Y esas notas es muy recomendable que las archives de manera organizada porque te van a servir mucho para el momento de escribir, ¿no? Que es otro momento, es un momento ya de escribir que no son esas notas, sino escribir para comunicar, escribir para otro, ¿verdad? Sin embargo, esta lectura que se llama lectura de elaboración, la que te comento, la que les comento, es una lectura para aprender donde nos apropiamos de esos contenidos que nos aporta el texto. Y aquí, pues la reflexión, el análisis, la toma de notas, el diálogo con expertos en el tema te va a aportar muchísimo para el manejo de toda esa información. Pero primero, ten mucha claridad en para qué contenidos de la investigación estás leyendo, tus criterios de búsqueda de información y esta cuestión que te comento, que les comento acerca de elaborar esos contenidos que se están leyendo. Realmente aprender con H de apropiarse de esa información, hacerla nuestra y poderla llevar en su momento a la parte ya de la escritura de la tesis, que es un momento de comunicar.
Gracias, doctora Ronnie. Esperamos que te haya servido esta respuesta, que te sigas preparando. Y también recordarles que tenemos un video previo ya hace algún tiempo sobre escritura estratégica. Así que si ustedes quieren conocer, también fue impartido por nuestra especialista, la doctora Sanoto. Entonces pueden consultar esta transmisión que tuvimos con algunas recomendaciones sobre escritura estratégica para aquellos que están entonces en este proceso de la elaboración de la tesis, para que fortalezcan la estrategia y que la tesis quede de lo mejor. Ruth Sari dice, excelente presentación, doctora, y la felicita y también dice, podríamos buscar un horario a solas, quizás, para hacer esta lectura. Sí, sí, claro. Es decir, esta lectura, sí, Ruth, es muy importante que tengamos ese espacio para nosotros, ¿no? Que podamos realmente comunicarnos con ese texto, ¿no? Que nos comuniquemos de la manera pues más favorable. Entonces sí, sí es importante tener ese espacio para nosotros, incluso hacerlo cada vez más personal, ¿no? A algunos les gusta leer pues con música quizás clásica, a otros no, ¿eh? A otros les gusta leer con música que tienen letras, pero eso puede desconcentrar un poco. Entonces, generar ese ambiente, esa atmósfera de lectura que realmente nos guste, que disfrutemos. También la lectura para aprender es una lectura, y por supuesto la lectura literaria, que diga, son lecturas que se tienen que disfrutar también. Entonces es importante que nosotros generemos ese espacio personal para disfrutar de ese momento de lectura, ¿no? Y podamos aprender todo lo que ese texto nos tiene, nos va a aportar, ¿no? Eso es muy importante. Doctora, con respecto a este espacio que usted menciona, ¿cómo es el adecuado? Digo, tal vez algunas condiciones de iluminación, de dimensiones se nos complique, pero a la doctora Sanoto, ¿cuál sería su espacio ideal para leer y que dijera, yo requiero esto con este ambiente, esta música, esta silla o un sofá? No lo sé. ¿Cuál es el ideal para que podamos leer y que también no nos quedemos dormidos? Buen punto. En realidad cada persona tiene sus propios espacios. O sea, yo les podría decir, por ejemplo, el mío, ¿no? Pero lo interesante es que cada uno descubra, y eso es parte del autoconocimiento como lectores, que cada uno descubra cuál es su espacio para leer, su espacio personal, ¿no? Sí es verdad que es importante tener una buena iluminación, es verdad que es importante tener una buena ventilación, no estar en contacto con otros ruidos, también eso es muy, muy importante, tener un espacio para poder ir tomando nuestras notas, también es necesario, o que podamos estar trabajando con diferentes textos, ¿no? Que tengamos un lugar para poner diferentes escritos, para ir relacionando pues esta información, también es muy útil. ¿No? Pero bueno, depende si, por ejemplo, les hablo de una lectura como para, digamos, aprender, una lectura escolar, una lectura de textos académicos, pero también es muy lindo pues poder leer un texto literario, ¿no? Pues, en un jardín bonito, en un parque, ¿no? Tranquilo, etcétera. Entonces, depende mucho de lo que a nosotros nos haga sentir bien como lectores. Y es una tarea muy interesante que podamos descubrirla, descubrir todo ello. Gracias, doctora. Entonces, como comentaba, no hay una receta en específico que diga esto tiene que ser y no te puedes salir de ahí. Va No, variando. justamente de eso estamos muy distanciados. O sea, se Perfecto. trata de esta parte personal de la lectura, ¿no? Que cada lector encuentre también esos caminos que forma parte de construirse como un buen lector. Doctora, aquí hay algo que vamos a enfocarnos un poco también a la parte de la familia, algunos que tienen un problema con la vista, porque nos hace énfasis Dulceda de JC. Ella dice, ¿tendrá que ver la dificultad que tengo de comprensión por la vista cansada? Si en lo personal se me dificulta muchísimo la lectura digital, se me cansa mucho la vista. El home office no me ayuda mucho. ¿La vista cansada nos puede hacer una mala jugada en nuestra comprensión lectora?
Sí es importante revisarnos la vista. Sí, sí, claro que sí, con un especialista, saber qué es lo que está sucediendo. Es verdad que la lectura constante en computadora puede ser más complicada, puede ser más cansada, ¿no? Porque estamos recibiendo constantemente luz, parpadeamos menos, se nos secan los ojos. También a algunos nos gusta, y eso es algo que les puedo compartir. Bueno, a mí me agrada mucho tener un texto donde pueda ir pasando las páginas, ir subrayando. No, esto forma parte también de ser lectores, y estar constantemente leyendo de manera digital, pues para mí puede ser un poco cansado, ¿no? Pero realmente hay que hacerlo y con mucha frecuencia, especialmente en esta etapa, ¿no? Ahora pues de pandemia, y cada vez vamos más hacia allá, hacia esa lectura digital. Pero sí es muy importante revisarnos nuestra vista para que estemos en las mejores condiciones trabajando con estos textos. Descansar, tomar momentos de descanso, recomiendan cada 45 minutos, pero con esto del home office, pues es muy complicado, ¿no? Descansar unos 5 minutos cada 45 minutos, a veces podemos estar trabajando 3 horas seguidas, ¿no? Entonces, bueno, pero procurar descansar esa vista en algún momento, darnos ese tiempo, ponernos gotas en los ojos, ¿verdad? Para no tenerlos tan resecos, y todo lo que sea necesario para favorecer nuestros procesos lectores y que realmente pues estemos a gusto en esta tarea de la lectura. Gracias, doctora, por la respuesta. Mire, hay una respuesta que nos hace, perdón, una pregunta que nos hace llegar Rocío Gómez. Dice, ¿qué recomendaciones podría darnos en cuanto al tema de organización del tiempo dependiendo del tipo de lectura que hagamos? Por ejemplo, considera que no es lo mismo estar leyendo para realizar un trabajo escolar que la lectura de una novela o libro por entretenimiento. Esto me viene a la mente sobre todo por aquellas recomendaciones que he visto de leer antes de dormir. ¿Cómo podemos hacerlo, bueno, como coordinar nuestro tiempo? Sí, bueno, esta pregunta también es muy importante, como todas las demás. Em, y además tienen otras preguntas, son varias preguntas en una, ¿no? En principio sí es muy importante, como comentaba con ustedes, poder distinguir cuándo es una lectura para aprender, cuándo es una lectura recreativa, por ejemplo, ¿no? Una lectura recreativa, pues como yo les decía antes, la podemos hacer a lo mejor en el parque, ¿no? En un parque tranquilo, no tenemos que estar tomando notas y aprendiendo, ¿no? De ese texto, lo estamos disfrutando únicamente, y está bien hacerlo de esta manera, o leer antes de dormir, por ejemplo, también, claro. Pero ya una lectura que es para aprender, de esa lectura que realizamos ya en nuestro ámbito escolar, en nuestro ámbito académico, requiere otras condiciones, ¿no? Requiere que podamos estar tomando notas, relacionando, como les decía, la información con otros textos, ir evaluándonos para saber realmente si estamos aprendiendo a partir de la lectura o no, relacionando múltiples contenidos, a lo mejor con otras materias que hemos estado pues nosotros tomando. Entonces, aquí lo interesante en relación con el tiempo es que nos podamos pues dar ese espacio y el tiempo para leer cada cosa, ¿verdad? Leer para disfrutarlo. Bueno, también se puede disfrutar muchísimo una lectura para aprender, por supuesto, claro que sí. Bueno, pero me refiero a esa lectura recreativa, ¿no? Entonces, tener ese espacio y ese tiempo para ello, pero también tener ese espacio y tiempo para esa lectura en la cual nosotros tenemos que aprender. Ambas, como les decía, se pueden disfrutar mucho, y de eso se trataría. Pero sí es necesario darle ese tiempo y ese espacio a cada uno. Gracias, doctora, por entonces también todas estas respuestas nos están quedando muy, muy claras. Hay un aporte también que nos hace Gerardo Cortés con respecto a esta lectura que hacemos en digital. Y él le hace la sugerencia también a Dulceda, que dice, les recomiendo adquirir un e-reader. Es un dispositivo electrónico exclusivo para leer y cuenta con una pantalla monocromática sin brillo. Es como una pequeña tabletita
que llevamos ahí. Y corrígeme, Gerardo, que podemos ajustar el tamaño de la letra para lo que nosotros necesitamos, hacer este cambio del tamaño, pasar la página. No sé si podemos subrayar. A ver, Gerardo Cortés, explícanos un poquito más para que podamos tener un poco más completo esta situación del e-reader, qué es lo que podemos hacer, las ventajas, todo lo que podemos trabajar con esta. A ver, Gerardo, échanos la mano, por favor, para que entonces todos aquellos que hoy en día están descargando un PDF, porque pues también nos hemos enfrentado a que algunas bibliotecas han cerrado por esta emergencia y que los textos, ¿no? Sí, pero es muy interesante que también existen muchos materiales digitales que podemos descargar de las mismas bibliotecas. Entonces, la misma UNAM, por ejemplo, su biblioteca digital tiene materiales realmente muy recomendables que se pueden descargar en línea. Entonces, los invito a que exploren también toda esta parte porque es un universo enorme el que nos ofrece la UNAM en cuanto a materiales de lectura. Claro, claro que sí. Estábamos muy acostumbrados a sentir las pastas de los libros, el papel, cambiar la El hoja, olor de ¿no? los libros. El recorrer un estante también, ir buscando la clasificación hasta encontrar el libro y entonces hacer este préstamo a domicilio. Esta emergencia nos ha planteado este cambio y también irnos a lo digital y hay que también acomodarnos. Tenemos la esperanza de que en algún momento podremos regresar nuevamente a recorrer los pasillos de la biblioteca central, la biblioteca Vasconcelos, ¿no? Que son en mi caso las que más frecuentaba. Pero hoy lo digital tenemos, entonces habrá que conocer estas estrategias, ¿no? Y que también la universidad, como lo menciona la doctora, ha abierto este espacio para consultar y para no quedarnos en el rezago también. Tener acceso a diversos textos, aunque sean sus versiones digitales. Entonces, conozcan también, consulten la página de la UNAM, que está el apartado de bibliotecas UNAM, y que puedan conocer todo el acervo al que hace referencia la doctora Sanoto. Sí. Doctora, hay una pregunta aquí bastante interesante que nos hace Alma López. Ella dice, me gustaría aprender lectura rápida para devorar tantos libros que tengo. ¿Alguna sugerencia? Bueno, qué bueno que se hace esta pregunta, qué bueno que la comentas. Fíjense que todo esto que yo les planteo, de alguna manera es alejarnos un poco de esta lectura rápida, pero les voy a decir por qué. Es porque nosotros para comprender un texto necesitamos tiempo. Y si, por ejemplo, existen algunas dificultades para la lectura, entonces ese tiempo es totalmente importante y justificado. Necesitamos todo este desarrollo que requiere ese tiempo para mejorar como lectores. Entonces, cuando mejoramos, nos desarrollamos como lectores, la rapidez viene por añadidura, no nos tenemos que preocupar por eso. Pero si tenemos problemas para comprender la lectura, digo, no es el caso, no pienso que sea el caso de quien formula la pregunta, que es, ¿su nombre cuál es, Miguel? ¿Quieres tan amable? Claro, claro que sí. Es Alma, Alma Alma. López. Sí, Alma, exactamente. A lo mejor no es tu caso, pero digamos que sería importante primero desarrollarnos como lectores. ¿Por qué? La rapidez viene, eso, por añadidura. O sea, no nos tenemos que preocupar por esa rapidez. Si uno es buen lector, entonces va a poder gestionar esa información de una manera rápida, pero antes que la rapidez, tenemos que prestar atención a si realmente estamos comprendiendo y estamos aprendiendo del contenido. Una lectura rápida, realmente por el tipo de técnica que se utiliza, pues no permite mucha elaboración de la información. Y justo es lo que tenemos que hacer, elaborar ese contenido, aprender a partir de la lectura. Una lectura rápida, pues a veces es una lectura en diagonal, por ejemplo, perdiéndonos de múltiples detalles que nos aporta el texto. Entonces, no, yo les recomendaría leer, elaborando la información, cuestionándose, planteando estas dudas, evaluando, relacionando estos contenidos con otros y se van a dar cuenta de que esto implica un proceso mental profundo
un proceso muy activo y que finalmente también no solo nos permite aprender, sino desarrollar nuestro pensamiento, que es algo muy importante. La lectura es una herramienta para el desarrollo del pensamiento, al igual que la escritura. La escritura también lo es, pero con procesos diferentes. Sin embargo, ambas son herramientas para desarrollar nuestra mente. Entonces, si solo leemos para recabar información que no estructuramos, que no elaboramos, entonces la acumulamos, pero no la aprendemos apropiándonos de esos contenidos. Y cuando nos apropiamos de esos contenidos es porque los reestructuramos a nuestra mente, ¿de acuerdo? O sea, si no hay ese procesamiento, no puede ingresar esa información a nuestra mente. ¿Y cómo lo logra en primera instancia? ¿Cómo se logra ese ingreso? Pues a través de nuestros conocimientos previos. Si no relacionamos eso que leemos con lo que ya sabemos, con nuestras experiencias previas, entonces se queda como en una laguna ahí en el recuerdo a la que tenemos pues un acceso muy complicado y difícil y que después ya no existirá este acceso porque lo habremos olvidado. Entonces, sí es muy importante mejorar la lectura desde esto, desde la elaboración, desde el aprendizaje, desde la comprensión. Porque además si aprendemos de esto que leemos, nos permite acceder, como les decía anteriormente, a textos cada vez más complejos. ¿Por qué? Porque tenemos conocimientos previos. Si no tenemos esos conocimientos previos, pues no vamos a poder acceder a información de mayor complejidad. ¿Sí? Muchas gracias, Salma, por tu pregunta. Gracias, doctora, también a usted por su respuesta. Gracias también a Gerardo Cortés, que nos complementa estas condiciones Claro. del e-reader. Les recuerdo, e-reader, un dispositivo electrónico exclusivo para leer. Cuenta con una pantalla monocromática sin brillo. Gerardo Cortés nos dice, podemos subrayar e incluso hacer notas a esta misma lectura. Y también podemos hacer un cambio en el tamaño de la letra. Entonces, Muy bien, gracias. Gracias, Gerardo. Muy amable. Gracias, claro que sí, gracias Gerardo. Alejandro Jaimes pregunta, doctor, ¿algunos ejercicios para mejorar la concentración en la lectura? Pues para mejorar la concentración, que tiene que ver también con la atención, si no prestamos atención, pues es difícil, ¿verdad? Concentrarnos, ¿no? Que es un proceso más profundo de inmersión en el texto. Pues mientras, como comentaba anteriormente, mientras más trabajo, mientras mayor interacción e involucramiento tengamos con la lectura, vamos a poder concentrarnos más. Pero recordemos, hay que estar conscientes de que estamos comprendiendo lo que leemos, donde nos estamos encontrando pues algunos obstáculos, términos complicados, ¿verdad? O frases que no comprendemos que está poniendo el autor. Entonces, todo ello hay que observarlo, hay que observar realmente cómo estamos asimilando ese texto, ser muy conscientes de ello y en principio alejarnos de esta lectura automatizada, porque yo les decía, para leer se requiere y comprender y aprender de la lectura se requiere pues este intercambio con el texto, este diálogo, este trabajo, este involucramiento, esta interacción, ¿no? Es algo que tenemos que conocer y no lo podemos conocer si no nos involucramos. De tal manera que para ello pues es importante entonces, como me preguntabas, pues aplicar esta perspectiva estratégica, formularnos objetivos de lectura, qué queremos lograr a partir del texto, cómo vamos a alcanzar lo que es la planificación, ¿verdad? Todos los pasos que vamos a seguir, cómo vamos a estar evaluándonos en el transcurso de la lectura y cómo lo vamos a hacer al final. Va a ser importante que nos estemos planteando preguntas acerca de si estamos comprendiendo el texto, qué fue lo más importante que dijo el autor o cómo relacionamos esos contenidos con nuestro entorno, planteando hipótesis, podemos subrayar si queremos hasta con diferentes colores, ¿no? Como gusten ustedes, poder llevar a cabo, por ejemplo, el desarrollo de organizadores gráficos de la información, mapas conceptuales, esquemas, dependiendo de lo que necesitemos, ¿eh? Entonces, para ello es importante estar muy conscientes de para qué nos pueden servir cada una de estas herramientas en función de esos objetivos de lectura que nosotros tenemos.
No, no siempre el mapa conceptual, por ejemplo, como organizador gráfico nos es de utilidad. Depende de esos objetivos de lectura, del tipo de textos. He escuchado que en algunas ocasiones se les pide pues a niños de secundaria que desarrollen un mapa conceptual sobre un texto literario. Esto es muy difícil. Uno se pregunta realmente cuál es la utilidad, ¿verdad? Porque el mapa conceptual trabaja conceptos y es justamente lo que no se está trabajando en un texto literario mayormente, ¿no? Sino que es un texto principalmente narrativo. Entonces, quizás una línea del tiempo a lo mejor sea de mayor utilidad, dependiendo, ¿no?, de lo que se refiere a aprender, o una investigación sobre el contexto histórico de esa novela, por ejemplo, etcétera. Entonces, también depende mucho de esos objetivos de lectura y de ese texto que estemos trabajando. Pero fíjense, se trata de hacernos cada vez más sensibles a esa lectura, a esa situación de lectura, estar muy conscientes de nosotros como lectores, conocernos, ver cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que nos funciona mejor para aprender a partir de la lectura. De acuerdo, doctora. Muchas gracias y espero que haya sido también que hayamos respondido perdón, dado respuesta a tu pregunta, estimado Alejandro, justamente para mejorar tu concentración con estos temas. Rocío Gómez nos dice, doctora, los libros y materiales recomendados al final de su presentación, ¿los podemos encontrar en versiones digitales? El de Grao, el texto de Grao, sí. Los otros dos, el manual de estrategias de lectura y estrategias de lectura y escritura para el bachillerato, ahí sí no están en formato pues analógico, papel. Sí, sí, solo de escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos de Editorial Grao. De acuerdo. Gracias por la pregunta. Gracias. Doctora, también nos preguntan, ¿habría alguna recomendación o algunas recomendaciones especiales para la lectura de textos en otro idioma? Por ejemplo, digas el inglés. Hoy en día mucha información se publica en este idioma. Bien, sí, una pregunta muy importante porque claro, los estudiantes de licenciatura pues también y algunos de bachillerato pues tienen que acceder a contenidos en inglés. Fíjense que la forma en que nosotros leemos en nuestra lengua materna, los recursos y las habilidades que tenemos en nuestra lengua materna las podemos llevar también a los otros idiomas, ¿no? A los idiomas extranjeros. Si tenemos dificultades para leer en nuestra propia lengua, también las vamos a tener para hacerlo en una lengua extranjera. Esto es importante observarlo. O sea, es alguien que, digamos, quiere mejorar su lectura en lengua extranjera y también, o tiene dificultades en su lengua materna, pues va a tener que mejorar primero su lectura de lengua materna para después acceder a esta lectura de lengua extranjera. Y algo muy, muy importante en esta lectura, pues en un idioma distinto al nuestro, es leer por contexto, es decir, no tratar de entender palabra por palabra, sino más bien tratar de entender la idea en su conjunto. Si observamos que, por ejemplo, existe un término que se repite constantemente y forma parte del título, pues es un término muy importante, ¿no? Entonces hay que conocer el significado de ese término porque va a ser muy utilizado a lo largo del texto. Entonces, asegurarnos que los términos más importantes del escrito los entendemos, ¿no? Que hemos hecho la traducción, hemos sido un traductor, ¿verdad? Y entonces sabemos el significado y comprender los contenidos por contexto, a través de una frase, por ejemplo, una frase completa, pero no tratar de estar traduciendo palabra por palabra del texto, sino hacer una comprensión de manera global del contenido. Ahora, también es importante conocer la estructura de ese tipo de texto, porque, por ejemplo, no es lo mismo leer un cuento en inglés a leer un artículo de investigación en inglés. Tienen estructuras diferentes, o un artículo periodístico también en inglés, tienen formatos diferentes. Por lo tanto, si nosotros conocemos ese formato, nuestra mente también se puede adecuar
a esa organización de la información y saber cuándo se nos va a presentar el contenido, cuándo se nos va a presentar el otro, etcétera, porque conocemos esa estructura y nuestra mente se prepara para acceder a esos diferentes contenidos organizados, ¿verdad? Entonces, esta es otra tarea, se le llama géneros discursivos a los distintos tipos de texto. Y entonces es importante pues conocerlos, conocer cuáles son esas características. Si quisiéramos leer una receta de cocina, pues también va a tener una estructura diferente, ¿verdad? El de un artículo de investigación, ni se diga, o a una carta o a un artículo periodístico. Entonces todo ello es importante poderlo detectar para acercarnos a un texto en español, pero también un texto en lengua extranjera. También es importante tener en cuenta el tipo de texto al que estamos nosotros accediendo. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias y también muchísimas felicitaciones. El público le externa sus felicitaciones. Tenemos comentarios de estudiante exitoso que también la felicita por su conferencia. Tenemos el comentario aquí de Emanuel Azúa que nos dice buena información, doctora. Muchísimas gracias. Belinda Barragán nos dice una información imprescindible para mejorar el aprendizaje. Muchísimas felicidades, Muchas doctora. gracias, doctora Belinda. Gracias. Gabriela Pineda Vallejo, que ella nos saluda. Buenas tardes a todos y todas en representación de los planteles, supongo que es de la Escuela Nacional Preparatoria número 1 y 5. Así que Muchos saludos. gracias que está aquí con nosotros. Ronnie Estuardo, que le agradece por su respuesta con respecto al tema de la tesis, doctora. Me da mucho Muchísimas gusto que te sea de utilidad, Ron. gracias, gracias. Doctora también, Susi CJ nos dice muchas gracias, doctora Mercedes. Recomendaciones importantes para tomar en cuenta durante esta época. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Susi. Qué amable. También Alma López, que le agradece por estas respuestas, por todo el aporte que le deja, les ha dejado a usted, doctora. Alejandro Jaimes, Alejandro Jaimes, que no sé que se les fue el internet y no pudo escuchar su ¡Ay, respuesta sobre no! la concentración. El tiempo se nos está terminando, pero Alejandro, lo que te puedo hacer es de recomendar también es que revivas esta transmisión y también es el comentario que le quiero hacer a Mayra Cátedra, que nos dice suban las conferencias a la página. Muchos tomamos clases ahorita y no hay oportunidad de verla. Justamente Mayra y Jaime, pueden ustedes repetir este video tantas veces sea necesario porque se queda almacenado este video aquí en orientación y atención educativa, así como hemos guardado todos los videos de las transmisiones pasadas. Así que si están en clases y tuvieron algún problema, lo pueden revivir en orientación y atención educativa. Pero la doctora Sanoto, a ver, aquí está Jaime, así que esperamos que estés listo. No, bueno, además de lo que bien comentas, ¿no? En el portal de orientación y atención educativa también pueden acceder al sitio de UNAM Orienta, en el micrositio del COE. Ahí están todas las conferencias. También pueden acceder allí, ¿no? Y además, como comentaba anteriormente, pues a conocer la oferta de los talleres que estamos impartiendo en el Centro de Orientación Educativa, que son muy diversos y que les van a servir muchísimo. Claro. Doctora, ¿qué le parece si le respondemos a Jaime? A ver, Jaime nos preguntaba algunas estrategias para la concentración cuando voy a leer. Bueno, habíamos comentado acerca de que estas estrategias de lectura, esta perspectiva estratégica, te ayuda mucho a poder interactuar de una manera muy consciente, metódica con el texto. Entonces, estas estrategias pues son un enfoque, yo les decía que bueno, que no son como una receta de cocina, ¿verdad? Por paso fijo, sino que son muy flexibles, es importante que el estudiante se conozca, que el lector se conozca para también entonces aplicarlas de una manera que le sea lo más funcional posible, porque todos somos diferentes y nos sirven algunas cosas que a lo mejor no les sirven a otros, entonces eso también es importante tomarlo en cuenta. Plantearnos objetivos de lectura, que es lo que queremos lograr con el texto, ¿verdad? Plantearnos pasos para alcanzar ese objetivo de lectura, qué es lo que vamos a hacer para llegar ahí, ¿verdad? Lograr esa meta. Autoevaluarnos también durante el desarrollo de la lectura, aplicar, por supuesto, esa planificación y evaluarnos al final de nuestro proceso de lectura. ¿Qué aprendimos? Recordar que
se trataría de aprender no solo de esos contenidos que estamos leyendo, sino también en otro nivel que implica aprender de nosotros mismos como lectores y cómo mejorar ese proceso de lectura y qué podemos aplicar de esto que hemos aprendido a la lectura de otros textos, ¿no? A leer en otras situaciones. Entonces, bueno, son dos aprendizajes en paralelo que es importante tomar en cuenta. Ahora te lo comento de una manera un poco resumida, pero con más detalle, pues tú lo podrás observar a lo largo de la grabación de esta conferencia. Y claro que puedes escribirme si tienes dudas y todos los demás también a msanoto@unam.mx y con muchísimo gusto pues voy a entablar un diálogo con ustedes para aportarles la información pues que les sea necesaria. Gracias, doctora, por todas las facilidades y también por esta respuesta. Seguimos recibiendo comentarios. Nogué Cecilia dice, muchas gracias, obtuve tips para poder seguir apoyando a mis hijos en esta nueva modalidad educativa. Gracias, doctora. Gerardo Cortés, que nos dice gracias por tan amena conferencia. Dulceda DJC, que dice muchas gracias, doctora Sanoto. Por esta pandemia volví a retomar la lectura de novelas como forma de terapia y seguiré sus recomendaciones. Excelente, muy bien. Angélica Redondo, que nos saluda desde Culiacán, ya por ahí, ella nos está viendo. Felicidades, excelente presentación, de mucha ayuda, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron aquí al pendiente, a quienes nos hicieron llegar sus preguntas, sus comentarios también, a quienes nos ayudaron a nutrir un poco más esta presentación por parte de la doctora Sanoto, a aquellos que nos hicieron llegar sus reacciones, sus me gusta, sus me encanta, sus me importa. Todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta videoconferencia. Lamentablemente el tiempo se nos está terminando. Gracias también ahí el comentario de, bueno, Iskandar Stone, que nos dice, considero que es importante para la concentración llevar una agenda de pendientes. Muchas veces nos pasa que cuando estamos leyendo nos empezamos a distraer con pendientes. Así que si tenemos una agenda nos puede servir de mucha utilidad. Claro que sí, por supuesto, organizar nuestras actividades, mientras más organizados estemos, mejor, ¿no? Y especialmente ahora que tenemos que trabajar en casa. Sí, claro que sí. Pues ahí están los comentarios. Lamentablemente el tiempo se nos termina, pero yo no me quiero despedir sin antes pedirle a nuestra doctora Sanoto que nos dé un mensaje de cierre, un mensaje para concluir su presentación del día de hoy. Por favor, doctora. Bueno, primeramente, pues muchísimas gracias por su atención, por sus comentarios, ¿no? Me da mucho gusto saber de ellos. Y bueno, quisiera poder compartir con ustedes que la lectura, como les decía antes, es una herramienta infinita, no terminamos de desarrollarla, siempre podemos avanzar un poco más día a día, avanzar como lectores, que esto pues es sumamente importante. Y también quisiera recalcar que es muy importante, necesario que nos conozcamos como lectores, ¿no? Para poder ir ubicando aquellas herramientas que nos son de mayor utilidad. Y también quisiera subrayar que es importante disfrutar de la lectura, ¿no? Que podamos generar esas condiciones que nos permitan llevar a cabo un momento agradable en el momento cuando tengamos que leer, ¿no? En esa situación de lectura. Lo podemos hacer y realmente podemos llegar a lograr momentos, ¿no? Sumamente gratos. Entonces se trataría de ello, contemplar estos diferentes elementos para abordar nuestros textos y también pensar en que cuando leemos dialogamos de alguna manera con los autores. Entonces mantenernos en ese diálogo, plantearle preguntas, reflexiones y bueno, ser lo más activos posibles pues en ese momento de la lectura. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora, y como siempre, información muy importante que nos llevamos todos pues para que podamos mejorar este proceso de aprendizaje. Les recuerdo, ya hemos tenido un video previo con escritura estratégica y hoy presentamos lectura estratégica en voz de la doctora Mercedes Sanoto González. Ella es académica, orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa quien tuvimos con nosotros en el día de hoy. Así que, doctora, muchísimas gracias por haber compartido esta información con nosotros. Un gusto muy grande. No sé si les llegó
este enlace de la biblioteca de Humberto Eco en el chat. Sí, tenemos allí, lo tenemos, muchachos. Y una última petición, doctora, ¿nos puede repetir su correo, por favor? Porque debemos tomar nota exactamente de cómo es para que se puedan poner en contacto con usted. Claro que sí, con mucho gusto. Es mzanoto, mzano 2 ts o @unam.mx. Perfecto. Y bueno, también pueden entrar al portal para el portal de UNAM Orienta con el micrositio del COE, al portal de la DEGOAE también, para pues tener mayor información acerca del taller, de otros talleres y también por si quieren plantear alguna duda, pues lo pueden hacer directamente a la coordinación del COE con la maestra Wendy Bautista. Entonces, por lo tanto, bueno, hay diferentes modos, vías para acceder, ¿no?, a esta información. Así es, y justamente los enlaces ustedes los tienen en el chat. Ahí están los enlaces tanto para la biblioteca de Gran Humberto Eco y también para que conozcan los talleres que se imparten en el Centro de Orientación Educativa, a los que hacía referencia la doctora Zanoto. Estarán ahí en los comentarios. Así que la invitación, vamos buscándolos porque hemos generado muchos comentarios, muchas preguntas. Estos se estarán ahí escribiendo y ahí en unos momentitos más les escribo también el correo de la doctora Zanoto para que ustedes puedan tener acceso de manera correcta. Así que, doctora, muchísimas gracias por el aporte del día de hoy. Al contrario, muchas gracias, Miguel, por pues todo tu apoyo, gracias audiovisual, bueno, apoyo técnico y por supuesto la coordinación del COE por la organización de este ciclo de videoconferencias, a la maestra Wendy Bautista, y a ustedes muchísimas gracias por tus aportes, sus participaciones, sus preguntas, que son muy valiosas pues para enriquecer también esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Cuídese mucho y que tenga muy buena tarde. Gracias, igualmente. Hasta Buenas tardes luego. para todas y todos. Gracias. Y bien amigos, pues nosotros no nos queda más que cerrar esta transmisión del día de hoy, recordándoles que tenemos una invitación para el próximo lunes, déjenme les confirmo, porque el próximo lunes 30 de noviembre vamos a tener el tema Toolkit, herramientas digitales para el estudio dinámico. Así que tenemos una cita próximo lunes en punto de las 12 del día a través de este Facebook, Orientación y Atención Educativa, para hablar de estas herramientas digitales para el estudio dinámico, Toolkit. Recuerden que pueden visitar nuestra página que es www.dgoae.unam.mx para conocer todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos planeando en un futuro en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Así que www.dgoae.unam.mx. Les recuerdo que este video se va a quedar aquí almacenado, así como se han almacenado el resto de las transmisiones de este ciclo de GOAE Te Orienta en este Facebook, Orientación y Atención Educativa. Acompáñenos entonces, explórenlo y conozcan todo lo que estamos haciendo y lo que tenemos preparado para ustedes. También les recuerdo que si está en sus manos, por favor, quédense en casa, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos, quédate en casa, pero si no te es posible, si tienes que hacer tareas o tus actividades fuera de casa, entonces por favor la invitación es que te pongas puma y ponte el cubrebocas. Por favor, cuidémonos, cuidemos a los demás y también así salgamos más rápido de esta pandemia por la cual estamos atravesando. Así que por favor, ponte puma y ponte el cubrebocas. Yo me despido. No me queda más que enviarles un fuerte abrazo a la distancia y también la recomendación de que abracen a los suyos a la distancia. Cuídense mucho, tenemos una cita el próximo lunes 12 de la tarde en este Facebook, Orientación y Atención Educativa. Yo soy Miguel González, nos vemos. Hasta pronto a través de la Orientación Educativa. Gracias.